Bienvenidos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente al programa La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos y en el corazón de tus hijos, aquí nos presentamos de nuevo en este panel para presentar tu palabra. Oh Padre, ayúdanos para que podamos presentarla, Señor, en espíritu y en verdad. Que podamos, no solamente nosotros, sino también nuestra querida audiencia, ser santificado a través de tus verdades que tú tienes para esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Continuemos con la parábola del rico y Lázaro. Ya yo creo que tenemos como 4 programas que hemos estado presentándoles a ustedes ahí. Y hoy yo quisiera introducir otro elemento más aquí en esta parábola que no nos dio tiempo de hacerlo en el programa anterior, y es los hijos de Abraham. O sea que allí en la parábola de Lucas 16, la misma parábola del rico y Lázaro, ahí vemos estos tipos, ¿verdad? Estas figuras o símbolos de esa parábola. Hasta aquí hemos visto que el rico representaba a los líderes religiosos de los días de Jesús. Pero también hemos visto que la historia ha venido repitiéndose, ¿verdad? Se puede aplicar para nuestros días, lleno de tradiciones, lleno de prejuicios. Habían levantado barreras entre ellos y la sociedad. Así es. Vemos también un mendigo que representaría, ¿qué cosa? Al pueblo marginado, a la clase despreciada. A los parias de la sociedad en los días de Jesús. Okay. Considerados así por los líderes religiosos, por supuesto. Vimos uno de esos parias que fue expulsado de la sinagoga. Excomulgado. Excomulgado, defraternizado, ¿verdad? Decimos otra vez que eso ha venido repitiéndose a través hasta nuestros días. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ilustrar esos hijos de Abraham? Vamos a ver, empecemos hoy con eso. Empecemos con la mujer enferma en la sinagoga de allí, cuando Cristo estuvo allí presente. La historia la encontramos en Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 16. ¿Por qué traemos a colación estos textos? Ustedes se preguntarán. Porque en el programa anterior leíamos en Juan capítulo 8, versículos 32 y 33, que los líderes de la nación judía le respondieron a Jesús muy orgullosamente: linaje o descendencia de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. O sea, ellos se creían de que los únicos que eran hijos de Abraham eran ellos, y por lo tanto tenían todo el derecho de las promesas que habían sido dadas a Abraham por Jehová. Pero noten lo que dice esta historia, presten mucha atención. Lucas 13:10 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de sábado, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu ¿de qué? De enfermedad. ¿Cómo estaba Lázaro de la parábola? Enfermo. Tenía llagas por todo su cuerpo. Así mismo. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Cuántos años llevaba con esa enfermedad? 18 años. Era un tiempo bastante largo. Dice el versículo 12 de Lucas 13: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Lo que no habían hecho nunca los líderes de la nación judía. Versículo 13: y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Versículo 14, noten cómo dice:
Pero el principal de la sinagoga, oigan bien, el líder de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de sábado, o sea, no estaba interesado en que esta mujer fuese sanada. Claro que no. Le dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de sábado. Versículo 15. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y entonces noten, amigos y hermanos, las palabras de Jesús en el versículo 16. Y a esta hija de Abraham, ¿quién era esta mujer? Una hija de Abraham. Era hija de Abraham, pero los líderes habían dicho, no, nosotros, solo nosotros somos linaje de Abraham. Jesús estaba dando un mensaje fuerte, estaba poniendo el hacha en la raíz de los árboles. A esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de sábado? O sea, Pastor Pérez, hermano Rodi, esta mujer enferma también era ¿qué? Considerada por Jesús como hija de Abraham y por lo tanto heredera de las mismas promesas. Los líderes judíos habían quitado de las promesas de Abraham a todos aquellos que estaban padeciendo de alguna enfermedad. ¿Acaso no vemos eso en la parábola del rico y Lázaro? ¿Dónde manda Jesús a Lázaro? Al seno de Abraham. ¿Están entendiendo ustedes ahora, queridos amigos y hermanos, cuál es el significado real de la parábola del rico y Lázaro? O sea, ¿qué lecciones Cristo le quería dar a los líderes judíos y a nosotros también en la parábola del rico y Lázaro? Hay lecciones espirituales. Era una historia ficticia, pero con moraleja, con lecciones prácticas para nosotros. Hermano Rodi. Sí, esta parábola ha sido una de las parábolas más mal comprendidas para establecer una doctrina de las iglesias populares, tradiciones, que dicen que el alma o la persona cuando muere queda viva todavía. Y que está quemándose. Y se está quemando. Y por eso hemos tratado de darle el sentido correcto a través de la Escritura a esta parábola, que es una de las más controversiales, como decíamos en el primer programa. Y más mal interpretada. Y más mal interpretada. O sea, como no le encuentran los líderes o los religiosos de hoy o los cristianos de hoy un sentido a esa parábola, porque no estudian la Biblia como Dios quiere que se estudie. Reglón tras reglón. Un poquito acá, un poquito allá, como hemos venido diciendo. Le dan un sentido, entonces dicen, no, el problema, esto tiene que ser, Cristo se está refiriendo aquí a la gloria y al infierno. Y la cogen literal y no le dan un sentido correcto. Y como tal, ¿qué cosa? Siguen engañando más a quién? Más al pueblo. Y la gente sigue empobreciéndose espiritualmente más y más. Y por eso hay necesidad de traerle la comida, la riqueza de la palabra de Dios, del evangelio a la gente. Aquí mismo en estos textos, no se vayan muy lejos. Me alegro que usted haya traído esto aquí, porque esos mismos líderes dicen, usted ve, Cristo violó el sábado. Lo mismo que decían los fariseos. Así mismo. Ahora, ¿estaba violando a Jesús el sábado? No. ¿Porque curó a alguien? No. Era lícito. ¿Dónde está el mandamiento que dice que no se podía curar un enfermo en sábado? Claro. Pero los líderes judíos eran unos hipócritas, ponían por encima de la palabra de Dios las tradiciones, ahora, sus costumbres. ¿Pero por qué? Pero eso ellos no lo hacían con todo el mundo. Si tocaba un buey de ellos, lo iban y lo amarraban y lo ponían. ¿Por qué? Claro. Porque ese era un buey que supuestamente era una bendición para ellos. Pero estos parias, estas personas que ellos no tenían ningún sentimiento afable hacia ellos, esos para ellos eran perros. Era mejor que estuvieran perdidos a violar qué cosa. O sea, ellos en su religiosidad, en su forma de defender lo que ellos creían que era lo correcto, excluían a quienes. Aquellos que también por sus venas corría sangre de quién. Eran descendientes de Abraham. Pero ellos no los veían como tal. Pero ellos no lo veían. Sí, y déjenme explicar algo. No solamente los descendientes literales eran hijos de Abraham, porque Pablo hace la aclaración, no es un hijo de Abraham solamente los de la carne. No. Note bien el capítulo 2 de Romanos, versículos 28 y 29. Léalo, por favor, Rodi, si usted lo tiene por ahí. Romanos. Capítulo 2, versículos 28 y 29. O sea, esa mujer hubiese podido ser una mujer griega, gentil,
Como en varios casos Cristo atendió a los agentes gentiles. Lo vamos a ver en los próximos Claro, textos. Pero en la fe, en el espíritu Pues- del Evangelio, aquellos que somos hijos de Abraham, somos aquellos que, léalo ahí por favor. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es de la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. Ok. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahí mismo en el libro de los Romanos 10, 12, léalo otra vez. Está más claro todavía, léalo. Romanos 10, 12. Ajá. Dice, gozoso, perdón, 10, 12. Sí, 10, 12. 10, Romanos, ya lo sí, tengo. léalo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se No, confiesa 10, para... Sí, 12 de Romanos. Sí, porque no hay diferencia Ahí. entre judío Ajá, y griego, ajá. pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Ok, entonces, no es judío solamente el de la carne. 11:26, léalo. Ahí mismo en Romanos. Aquí lo tengo. Sí, léalo, por favor. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ah. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Cuál es todo Israel? Todos los que obedecen a Dios. Todo lo que sigue en la fe de Abraham. Amén. Gálatas 3:28, otro más. Léalo. Porque cuando yo oigo a la gente que todavía quieren aplicarle a Israel literal allá en Palestina algo especial, como que son todavía el pueblo elegido, oye, es porque no conocen la Biblia. No, el pueblo de Israel literal dejó de existir como tal, nación especial, Escogida por Dios. escogida para el Señor desde el año 34 de la era cristiana, que es la profecía que le citábamos en programas anteriores, cuando Dios le dijo a Daniel, 490 años están cortados, determinados para tu pueblo. Ahora, y también esa profecía, pastor, o ese llamado, hoy no se le da el sentido correcto en las iglesias, al decir que Israel es un pueblo especial. O sea, Israel era un pueblo especial, ¿pero qué? Porque se le había dado una verdad para que la compartiera ¿con quién? Claro. Para todo el mundo. Y en Claro. eso es lo que lo hacía especial. Claro. No que eran especial y que Dios lo iba a bendecir a ellos nada más. O sea, eran especial porque Dios los cogió, hizo un pacto con ellos y le dio una misión. Ahora, ellos se apropiaron de eso, lo mantuvieron, como hemos dicho en el programa, no la compartieron, y entonces hoy mucha gente dice, no, ellos son un pueblo especial. No, eran especial porque Dios los llamó para que compartieran el Evangelio y no se apropiaran eso. Y el propósito de Dios era mostrar esa misma bendición con el pueblo de Israel, ¿con quiénes? Con todo el que llegara. Amén. Porque vemos en el caso, por ejemplo, de Ruth, una moabita que llega al pueblo de Israel, y hasta la genealogía de Jesucristo encontramos Amén. a Ruth. Claro que sí. O sea, la que descendencia. nunca fue el propósito de Dios darle la especialidad que hoy se le da al pueblo de Israel. Claro que no. Con ese Claro pueblo. que no. Pero léase por favor a Gálatas 27 y 28. 3:27, ¿verdad? Ajá. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo Jesús. El 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, Ok. y herederos según las ¿Es promesas. usted de Cristo? Claro que sí. Aunque usted no sea de la descendencia de Abraham. literal, dice que usted es de la misma descendencia de Abraham. ¿Es usted judío, Jan? No, por supuesto que no. No en lo exterior, pero es un judío que es en lo espiritual. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué había Hermanos pasado? y amigos, ustedes, de acuerdo a la palabra de Dios, son también linaje de Abraham, si sois de Cristo. Amén. Porque Cristo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Amén. Y Pablo dice que él era de la semilla de Abraham en la carne. Así que nosotros, mis amigos, tenemos que tener cuidado. Esta parábola del rico y Lázaro
el rico sí representaba esa nación, pero hoy día esa representación cae sobre nosotros. Tenemos que tener cuidado nosotros de no acaparar estas verdades. Por eso tenemos que presentárselas al mundo. Así Sigamos es. aquí. Bueno, hablemos entonces ahora de los odiados gentiles o paganos. Porque obviamente si los propios judíos habían sido ya marginados por los líderes de la nación judía, Imagínense. ¿qué podremos pensar entonces de los paganos o de los romanos? Peor todavía. Noten lo que dice Mateo 8, 5 al 11. Vemos una historia también muy conmovedora allí en esos textos bíblicos. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Qué era un centurión en el ejército romano? O sea, un oficial de alto rango de dicho ejército. Rogándole y diciendo, algo muy importante, los romanos que eran paganos, tenían relación con Jesús, se acercaban a Jesús, hablaban con él. Los líderes de la nación judía, no te me acerques, que tú eres inmundo. O sea, tú estás Sucio. destituido, eres una maldición en otras palabras. Pero estas personas que habían sido también marginadas por los líderes de la nación judía, sí tenían contacto con Jesús. Amén. Dice el versículo 6 de Mateo 8, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. O sea, accedió al pedido de un hombre pagano. Amén. No lo marginó. No le dijo, no, yo soy judío, apártate de mí. No, yo iré y lo sanaré. Respondiendo en el versículo 8 dice, respondió él, centurión, y le dijo, Señor, él reconocía, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué será que este centurión dijo, yo no soy digno que usted entre en mi techo? ¿Por qué sería? ¿Qué será lo que él había estado escuchando por años? De que como él era un gentil, él no podía ensuciar a la clase privilegiada representada por el hombre rico. ¿Entienden eso, hermanos? Él mismo estaba demostrando lo que él había escuchado. Si yo no puedo y tú eres judío. Esa historia se repite cuando los líderes de la nación judía quisieron entrar al lugar donde estaba Pilato. Por temor a contaminarse, no querían entrar al patio donde se encontraba Pilato, que querían que él diera la orden para que bajara el cuerpo de Jesús de la cruz, porque estaba por comenzar el día de reposo. Sigamos. Versículo 9 de Mateo capítulo 8. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Versículo 10. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel, aún en el pueblo profeso de Dios, he hallado tanta fe. Versículo 11, noten cómo termina, escuchen las palabras de Jesús. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, que quizás no van a ser parte del pueblo de Dios, y se sentarán ¿con quién? Con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Permítame hacer un paréntesis brevemente, porque quiero traer a colación unos textos muy importantes. Usted citó ahora Gálatas, pero yo quisiera citar 3 fuentes rapidito, no voy a tomar mucho tiempo, se lo prometo. Génesis capítulo 12, porque esta fue cuando Dios llamó a Abraham. Lo llamó y dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2 de Génesis 12, y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. Dice el versículo 3, esto fue lo que Dios le dijo a Abraham, queridos amigos y hermanos, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán ¿qué cosa? Benditas en ti, ¿cuántas familias? Todas las familias de la Todas las familias de la tierra. Ese fue el plan de Dios a través de Abraham y su descendencia. Llegamos a la descendencia de Abraham en los días de Isaías. Noten lo que le dice el Señor al profeta Isaías en el capítulo 49, refiriéndose al pueblo de Israel. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz ¿a quién? A las naciones. A las naciones, para que seas mi salvación. ¿Hasta dónde? Hasta lo postrero de la tierra.
Sigamos con esa descendencia de Abraham. Lleguemos a los días del apóstol Pablo, donde estaba el pastor Pérez ahora y el hermano Rodi leyendo. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, dice Gálatas 3:7, por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué habían hecho los líderes de la nación judía? ¿Cómo estaban representados los líderes de la nación judía en la parábola del rico y Lázaro? Por el rico. O sea, habían tomado todas esas riquezas que Dios le había dado a Abraham para que fuesen de bendición al mundo y las habían acaparado y se las habían tomado para ellos mismos. Y los pobres, los parias de la sociedad, los romanos, los paganos, esa gente habían quedado destituidos de esa salvación maravillosa que Cristo Dios le había dado al pueblo de Israel a través del Evangelio. Por eso Pablo dice, ahora los que son de la fe en Cristo Jesús, esos son los verdaderos hijos de Abraham. Amén. John, quisiera compartir contigo brevemente un texto bíblico que lo encontramos en Hechos 10:28. Mira el sentimiento que le habían inculcado esos líderes religiosos a los judíos. Versículo 28 de Hechos 10. ¿Puede compartirlo ahí, John? Compártalo Adelante. con la audiencia también, no solamente con el hermano Jan. Y le dijo, vosotros saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a quién. A un extranjero. O sea, el propósito de Dios con Abraham y la nación judía, ¿cuál era? Que fueran luz a todas las naciones del mundo. Y ellos lo habían malinterpretado y dijeron, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a quién. A un extranjero. Pero ¿qué dice el final del versículo? Pero a mí me ha mostrado Dios que ni a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, ese era el plan de Dios con la nación judía. Que no la llamaran común o inmundo, que no despreciaran a nadie, sino que le dieran la riqueza de ¿qué? Del evangelio y que todos participaran de eso. Pero los líderes de la nación judía habían levantado un muro muy alto de separación. A través de sus Por tradiciones y supuesto, costumbres. un muro demasiado alto a través de sus tradiciones y sus falsas interpretaciones de la Escritura, y lo habían levantado tan alto, y Cristo vino precisamente a eso, a derrumbar ese muro, queridos amigos y hermanos. Por eso narró específicamente la parábola del rico y Lázaro, y por eso vemos allí en Mateo 8, del 5 al 11, de que Cristo le está abriendo una puerta de esperanza también al centurión romano. Tú eres pagano, yo lo sé, porque tú no adoras al verdadero Dios, pero tú también tienes derecho a la salvación. Y si tú eres fiel a mí, si tú eres fiel al evangelio que yo vine a traer, algún día tú te sentarás con Abraham, con Isaac y Jacob, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Amén. Esto es maravilloso, este es el poder del evangelio. O sea, Cristo le estaba mencionando los tres personajes que los mismos líderes judíos se sentían orgullosos de llamar padres de ellos. Por eso cada vez que se saludaban un judío con el otro, iban mencionando sus antepasados, uno a uno hasta que llegaban al padre, Abraham, supuestamente. Yo soy de la descendencia de fulano de tal, fulano, hasta Abraham llegaban, porque ese era el orgullo nacional de ellos. Y aquí Cristo estaba diciendo que esos gentiles que aceptaron el mensaje iban a sentarse también con esos padres de la fe de los judíos. Note también, bueno, usted mencionó, leíamos a Gálatas que usted Pero me leyeron. gustaría que leyéramos Gálatas 3:29, pastor, porque ese versículo es Eso clave. fue lo que leyó mi hermano Rodi. Léalo de nuevo si usted quiere. Dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, oigan bien lo que dice el apóstol Pablo, ciertamente linaje, ahí está el seno, linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Ese linaje representa el seno de Abraham. Amén. ¿Dónde mandó en la parábola del rico y Lázaro Cristo al mendigo? Al seno de Abraham. No dice que al cielo, por favor. Entendamos esto, porque la gente trata de querer tomar esta parábola y a sacar de ella una enseñanza literal y decir, no, el Lázaro se fue al cielo y el rico se fue al infierno. No, la Biblia no dice que el Lázaro fue enviado al cielo, queridos hermanos y amigos. Dice que fue enviado al seno de Abraham. El seno de Abraham representa el linaje o la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque Cristo está repitiendo lo mismo que dijo en la sinagoga cuando estaba esta mujer enferma por 18 años. Esta es una hija de Abraham. En el mismo centro del linaje de Abraham, Jesús estaba mostrando que esos pobres estaban colocando en el mismo centro del linaje. Ni siquiera era allí
como algo agregado. Cristo mostró en esta parábola que usted y yo también podemos ser injertados, que eso Pablo también lo habla en Romanos, injertados nuevamente, donde mismo estaba Abraham. Amén. En el mismo árbol. Amén. Eso es lo hermoso del Evangelio. Gloria a Dios. Pero no podemos contaminarlo con las tradiciones y costumbres como hicieron los líderes religiosos de aquellos días y hacen hoy los líderes populares. Bueno, ¿no hay acaso una iglesia popular que dice que es la única iglesia verdadera? ¿Y que es la iglesia que Cristo estableció en el Edén? Y que si no venimos a esa iglesia, si no pertenecemos a esa iglesia, no hay plena salvación. Óigame, se repite la historia. Es correcto, lo mismo. Y le dicen a las hijas separadas. Últimamente, en estos últimos años hemos escuchado que las hijas separadas están tratando de atraerla porque si no está con la iglesia madre, no hay salvación. Bueno, permítame hacer una nota. El obispo de Roma recientemente, allí en el Vaticano, dijo claramente en una fiesta en honor, supuestamente, a la Virgen María, dijo que el verdadero cristiano que no adoraba, o el cristiano diría, que no adorara a la Virgen María, no era un cristiano verdadero. Entonces, ¿cómo podemos decir, queridos hermanos, de que este tipo de mensajes provienen de la palabra de Dios, cuando la Biblia en realidad no me enseña esto? Los judíos en los tiempos de Cristo creían que el que había nacido ciego, o el que había nacido paralítico, o el que estaba manco, o el que estaba leproso, era porque había nacido en pecado. Pero eso no es bíblico, queridos amigos y hermanos. Tenemos que desenmascarar esos errores. ¿Dónde dice la Biblia que el que no adore a la Virgen María no es un cristiano verdadero? O sea, en otras palabras, no es un hijo de Abraham. Si cuando Pablo nos está diciendo a nosotros que los que son de la fe en Cristo Jesús, esos son los verdaderos hijos de Abraham. En Cristo Jesús, no en la Virgen María. Exactamente. Por favor, es lo contrario de lo que Pablo hablaría hoy día. Aquellos que están en idolatría, en esas tradiciones y costumbres, como estaba el rico de la parábola, tienen que salir de ahí. Porque si no, al final, ¿qué cosa le pasó al rico de la parábola? En la parábola. Se perdió. Estaba perdido. Estaba viviendo una condición de perdido. Ahora, usted me está instando, me llevó a ofrecer este libro que se llama América, el papado y las señales de los tiempos. Está en inglés, en español, y aquellos que dicen, porque escuchamos en nuestras reuniones, en cartas, en llamadas, que hay mucha gente que están de acuerdo. Oh, qué bueno, sigan con ese programa. Bueno, si usted ve que estos programas, para la gloria de Dios, están despertando mucho, envuélvase, apoye este programa, apoyen este sacrificio, ordenen cajas de estos materiales para que lo puedan repartir antes de que sea demasiado tarde. En este libro que se ha publicado, en la parte final, ustedes van a encontrar nuestra última advertencia para la tierra. Estamos documentando cómo los últimos papas, ¿sí? No solamente Francisco, los últimos papas han estado promoviendo la idea de que usted acaba de decir, de que todos los protestantes deben venir y unificarse. Y hemos visto en estos últimos años, ¿qué cosa? Que los líderes protestantes también están escuchando, ¿qué cosa? No la voz de Jesús, la voz de Roma. Así es. Y están uniéndose en una unidad. Escuchen esto. En una unidad que va a traer una globalización basado no en uno así de Jehová, basado en tradiciones. Y en los dos errores capitales. Y en los dos errores capitales. ¿Cuáles son esos dos errores? Dígame uno usted y después el otro él. La inmortalidad del alma. ¿Ok? Y la santidad del domingo. La llamada santidad del domingo. Así que no se olviden, llámenos, le vamos a regalar un libro de esto. Y aquellos que quieran repartirlo como hojas de otoño, llámenos también, comuníquense con nosotros, vamos a hacer los arreglos para que podamos llevar estos mensajes. Porque yo me admiro, Jan, y mi hermano Rodi,
Y ahí ellos saben quiénes son. Hay muchos hermanos que nos dicen en las reuniones y en las cartas, wow, lo descubrí, lo estoy viendo, estoy maravillado, estoy de acuerdo con ustedes. ¿Por qué nuestros líderes no han hecho eso? ¿Por qué nuestros pastores no lo hacen? Dicen ellos. Bueno, ¿y usted qué está haciendo? Envuélvase. Así es. Apoye. Que prácticamente somos un puñadito de personas, así como ha habido a través de la historia, un puñadito presentando estas verdades que el mundo tiene que conocer, basado en esta parábola del rico y Lázaro. Ustedes saben cuál es la interpretación popular. ¿Ok? Vayamos, Sigamos. pastor, entonces a los odiados publicanos, porque ya hablamos de los gentiles como el centurión romano. Entonces vamos entonces a otro grupo que también había sido marginado. O sea, prácticamente los líderes de la nación judía se habían Apoderado. se habían alejado prácticamente de todos los grupos de la sociedad de su época. O sea, ellos eran los únicos que se creían santos, O sea, y como producto de eso, los únicos que tenían derecho a la salvación, O nadie sea, más. Si no creías como ellos y eras como ellos y no vivías como ellos, tú no tenías derecho a la salvación. Definitivamente. Lucas 19, 8 y 9, noten cómo dice. Entonces Zaqueo, ¿quién era Zaqueo, queridos amigos y hermanos? Era un publicano o recaudador de impuestos. Puesto en pie cuando Jesús estuvo en el hogar de este hombre, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Los publicanos en los días de Jesús eran los más odiados por la nación judía. ¿Por qué? Porque eran vistos como ladrones y trabajaban, por supuesto, para los enemigos número uno de los judíos, Roma. Dice, y si en algo he defraudado a alguno, dijo Zaqueo, se lo devuelvo cuadruplicado, versículo 9. Noten lo que dijo Jesús en el versículo 9 de Lucas 19. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también, Zaqueo, ¿cómo es posible? Él también es hijo de Abraham. Óigame, ¿usted se imagina cómo se sintieron los líderes religiosos? Eso- ¿Cómo ofensivos, eso fue una ofendidos ofensa, eso fue una se ofensa. sintieron ellos? Fue una cuando dijo ofensa eso? para los hijos, ¿Cómo un para los publicano líderes? puede ser un hijo de Abraham? Un traidor a la patria, a la nación judía. O sea, vamos a ir repasando un poco, mi hermano Rodi, por favor. El hombre rico representa a los líderes de la nación judía. Los sacerdotes, los escribas y los fariseos estaban representados ¿por quién? Por el Por este hombre hombre rico. rico, ¿verdad? Lázaro representa a los parias o a los marginados de la sociedad judaica en los tiempos de Cristo, o sea, los paralíticos, los leprosos, los ciegos, los pobres, etc. Lázaro estaba lleno de llagas, verso 20, símbolo de enfermedades. Los líderes judíos habían enseñado al pueblo la falsa creencia que todos los que eran blancos de algún tipo de enfermedad era porque eran grandes ¿qué? Pecadores. Grandes pecadores, alguien que estaban maldecidos, o estaban viviendo en pecado, como lo hemos visto en el caso del joven rico, en Juan capítulo 9, y de esa manera los habían descalificado para la vida eterna, no estaban aptos. Ahora, ¿qué representaría esa ansia que tendría Lázaro, el pobre, entonces? ¿Qué representaría? Vamos a ver. Bueno, vamos a Lucas leerlo entonces en Lucas 16, 21. Dice, y ansiaba, o sea, Lázaro, Estaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. La palabra griega para ansiaba es epitsumeo, y epitsumeo significa anhelar, ansiar, desear, deseo, de acuerdo al diccionario griego de Strong's 1937 y la página 32. Pregunta, en la parábola del rico y Lázaro, ¿se vio cumplirse eso en Zaqueo? Como lo acabo de leer, que tenía ansia de la salvación. Claro que Por sí. supuesto. Se vio cumplida de la parábola del rico, de Lázaro, ese anhelo, esa ansia en la mujer que estaba enferma del flujo por 18 años. También. Se vio cumplida esa de la parte de la parábola de el pobre Lázaro en el centurión romano. Por supuesto. ¿Lo hemos visto, sí o no? En el caso del padre que se llamaba Jairo, con su hija que estaba pereciendo, estaba muriendo, él ansiaba encontrar la solución en Cristo Jesús. Por eso Lucas 6, 20 al 21, ¿qué dice? Rodri? Dice aquí, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros
los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. O sea, todo lo contrario a ricos. En la misma, él mezcló, Cristo estaba mezclando en la misma parábola esta palabra que usted acaba de leer. Así mismo. Otra vez, ¿qué contexto era que él quería que lo entendiéramos? Sería que Cristo estaba diciendo ahí que el rico se iba ese mismo día que moría a un fuego y que el pobre estaría en un paraíso. No, en el seno de Abraham. Ya hemos visto que no. Sería un absurdo interpretar esa parábola en ese sentido. ¿Qué más? Vamos a ver. Versículo 21. Sí, por Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Ahí está. Lázaro ansiaba ser saciado, aunque fueran solamente las migajas, nada más. Él no pedía tal vez mucho, pero ansiaba saciarme de las migajas. ¿Dónde se ve eso? ¿Se cuenta la mujer que quería que Jesús le curara el hijo? Y Jesús le dice, los discípulos le dicen, ¿quieres que la despidamos? Y ella le dice, y Cristo le dice, la mujer Sirofenicia. Esa mujer no era judía. Y él le dice a Jesús, Jesús le dice, mira, no le es lícito darle la comida de los hijos a los perros. O sea, pero Jesús Cristo quería darle una lección a los discípulos que andaban con él. Y la mujer le dice, pero aún los perros cogen de las migajas que caen de ¿dónde? De la mesa de sus amos. Claro. O sea, ella estaba diciéndole, y Cristo le dice, Cristo alaba la fe de esta mujer, le sana a la hija y resuelve el anhelo que ella tenía. O sea, ella tenía también esta ansia. Claro. Y resolvió o sea, Cristo no dejaba que nadie, quien fuera, se fuera vacío de él. Él veía en cada personaje un candidato para su reino. Así mismo. Lo contrario de los líderes religiosos de esos días. Exactamente, ¿verdad? o sea que Cristo vino a saciar a un pueblo que estaba muriendo de hambre de la palabra de Dios, o sea, del evangelio. Por culpa de los líderes. Exacto, por los líderes que tenían el pan representado por la verdad, no lo estaban compartiendo con el pueblo. Pero otra vez, ¿no es eso lo que vemos cuando la gente viene al evangelio? Así mismo. ¿Cómo ustedes ven a la gente que vienen? Lo tenemos en nuestras congregaciones, ¿no? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando descubrimos todas estas grandes verdades? Amén. Yo no sé, en el caso de ustedes, me imagino que fue el mismo caso mío. Yo sentí como que nací de nuevo. Fue una liberación de algo que me tenía esclavo, hermanos y amigos, de tradiciones, de creencias, muy contrarias al evangelio. A mí se me había enseñado desde niño que si no estuviese en la iglesia popular, que si no iba a ser un ministro en la iglesia popular, yo no iba a estar representando al reino de Dios aquí en la tierra. Y era todo lo contrario. Cuando Cristo me trae a mí y yo veo a mis amados, para mí fue como que, wow, se me quitó una venda de los ojos. Esa ansia que uno siente de seguir aprendiendo, entonces compartir con otros. Esa ansia de verdad. conocer la verdad. Y cuando Cristo estuvo en esta tierra, estaba saciando el hambre espiritual del pueblo judío. Ese pan que los judíos, los líderes de la nación judía, lo habían escondido solo para ellos. Y el pueblo allá afuera, espiritualmente hablando, estaba muriendo de hambre. Por eso Lázaro decía, aunque sean las migajas, nuevamente esos pedacitos, esas harinitas, yo me conformo con eso porque me estoy muriendo de hambre. Noten lo que dice Juan. Pero ni aún eso, de acuerdo a la parábola, le estaban dando. Y no solamente se habían quedado con él, no solamente sino que lo habían desfigurado completamente el evangelio de Cristo. Óigame. Por favor, ¿no es eso lo que hemos visto a través de los siglos? Cómo a la gente se le ha impedido llegar al conocimiento pleno de la palabra. Así mismo. Por siglos se le daban hasta los servicios religiosos, no en el idioma del pueblo, para que el pueblo no entendiese. Dios levantó una iglesia Por favor, en esta tierra. hermanos, se repite la historia de la parábola del rico y Lázaro, mis amigos, ¿sí o no? Dios levantó una iglesia en esta tierra. Nosotros conocemos la profecía de Daniel, ¿verdad? Y Apocalipsis. Y de Apocalipsis. Daniel 8:14 dice que al final de los 2300 tardes Dios iba a levantar a un pueblo, a un remanente que iba a restablecer cada una de esas verdades que Dios le había dado a la iglesia. Pero tristemente esa iglesia que Dios levantó con este potencial de verdades no las está dando al mundo.
no se la está dando a sus miembros que llegan a sus congregaciones. Lo único que estos miembros, cuando van a sus respectivas iglesias cada semana, se están conformando como Lázaro, con migajas. Esas migajas que caen desde los púlpitos del profeso pueblo de Dios cada sábado, son las migajas que caían de la mesa del rico. Y el pueblo está muriéndose de hambre. ¿Por qué? Porque estas verdades que Dios le dio a esta iglesia, los líderes las han escondido, se las han guardado para sí y no las quieren dar al mundo. Por eso nosotros estamos presentando estos programas. Estas verdades tienen que salir a la luz, queridos hermanos. Ahora me está hablando. Mi lenguaje. Okay, ahora está hablando mi hermano ya mi lenguaje. O sea, otra vez, no, porque es que mira, yo he visto en estos años que el Señor me ha traído a este mensaje, hermanos, que tristemente, aun cuando recibimos esto, nosotros por lo general lo queremos acaparar para nosotros mismos. Por miedo a Roma, otra vez. La misma prensa le tiene miedo a Roma. ¿Sabían ustedes eso? Hay instituciones seculares que les gustaría coger el dinero que se cobrarían por presentar estas verdades, pero por miedo a Roma no lo hacen. Yo me quito el sombrero, como un decir, ¿no? Por las agencias, las personas, las empresas que permiten todavía llevar en alto el derecho o la libertad de expresión aquí en Norteamérica y fuera de Norteamérica. Pero esa libertad de expresión está queriendo ser coartada, condicionada. Sí, cortada. ¿Saben por qué? Porque el temor del clero que había con Jesús en sus días de Jesús, persiste hoy. El clero no quiere que se le desenmascare. Ni que sea expuesto. No. Quieren mantener al pueblo en ignorancia. Así como decía un manager de una de las estaciones, que por la gracia de Cristo estamos transmitiendo a través de todo Estados Unidos. Este manager me decía, ese pastor, lo que usted está predicando se está cumpliendo. Porque me tienen, hablando de ciertos líderes, queriendo que saquen el programa, saquen estas presentaciones de sus emisoras, porque supuestamente le está trayendo división dentro de su parroquia. Hermanos, se repite la historia. Así mismo. Los líderes judíos, lo más que temían de Jesús era que le desenmascararan sus tradiciones y sus errores. Por la gracia de Cristo, hermano. Y yo hago el mismo llamado que tú hiciste. Aquellos pastores que conocen estas verdades, laicos que conocen estas verdades, pero se están conformando sábado tras sábado con recibir, ¿qué cosa? Migajas. Solamente la migaja. Nada más. No, mis amigos. La iglesia muere de hambre. Este mensaje nos ha dicho a nosotros Dios que debe ser presentado abiertamente. Amén. A todas las naciones, Gloria a Dios. pueblo, lengua y gente. Eso fue el mandato que Dios le dio a Abraham y a toda la descendencia de Abraham. Amén. O sea, a toda la historia del pueblo de Israel. Ese era el objetivo. Amén. Y este mensaje debe de llegar desde Roma hasta los más rincones de la tierra. O sea, los más aislados. Y los más aislados también, claro que sí. Vamos a seguir, por favor. Entonces, esas ansias De Lázaro. que tenía Lázaro, ansiaba. Hoy el mundo está pereciendo, está buscando. Esas ansias de Lázaro lo vemos reflejado en los discípulos. Cuando los discípulos vieron que Cristo sí estaba alimentándole su hambre espiritual, mire lo que dice Juan capítulo 6, versículos 67 y 68. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Por qué Jesús hizo esa pregunta? ¿Por qué? Porque el mensaje que Cristo había traído para los judíos era un mensaje demasiado fuerte y muchos de ellos decidieron no andar más con Jesús. Y es por eso que Cristo les hace esa pregunta a los discípulos directamente. ¿Ustedes también se quieren ir? Y entonces noten lo que le respondió Pedro en Juan 6, 68. Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A los líderes de la nación judía? Si esa gente no nos quieren dar pan. Esos son el rico que tú mencionas en la parábola de Lázaro y exactamente. Del rico y Lázaro. ¿A quién iremos, Señor, si esa gente tienen guardado ese pan? Tú tienes palabras de vida eterna.
Cristo vino a alimentar espiritualmente al pueblo judío que estaba hambriento, que carecía de ese pan espiritual. O sea, Pedro le dice a Jesús, tú tienes ese pan, Señor. ¿A dónde más vamos a ir a buscar a ese pan? Si donde quiera que nosotros vamos, al templo o a la sinagoga, lo único que nos dan es migajas. Lo único que escuchamos son tradiciones y enseñanza de hombre. Exactamente. Se repite la historia. Ajá. Por favor, mi hermano, usted lee el 67, 667, Rodi. Dijo entonces Jesús a los 12. Un momento. Bueno, eso fue lo que el hermano Sí, lo leímos, estuvo sí. hablando ya aquí. ¿Ok? Hay un texto muy importante. 6:27, por favor. Ahora sí. Léalo, por favor. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Amén. Esa comida era considerada el verdadero ¿qué? Evangelio de salvación. O sea, la verdad que Cristo le estaba trayendo. La cual el Hijo del Hombre os dará. Puro, Rodi, mi hermano, un evangelio puro, limpio, sin tradiciones. contaminación de ninguna enseñanza de hombres. Exacto. Por favor, lea. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque señaló Dios el Padre. Solo Cristo tenía ese verdadero pan. O sea, por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Danos siempre ese pan, le dijeron los judíos. Yo soy el pan de vida. O sea, Cristo había traído el verdadero alimento, la verdadera comida, que los líderes de la nación judía habían fallado en darle al pueblo, al mundo, en otras palabras, tanto al mundo judío como al mundo gentil. Sí, pero mi hermano Rodi, Jan, de acuerdo a la parábola, los líderes religiosos tenían ese pan también. Porque, recuérdate, Jesús no le estaba diciendo de su cuerpo. Dice en San Juan 6:63. Jesús se estaba refiriendo a algo que los líderes la tenían y que nosotros también la poseemos hoy. Léala, por favor. 6:63. Sí, porque cuando Cristo dijo que el que no come mi pan y bebe mi sangre no tiene parte conmigo, no tiene vida eterna, los líderes malinterpretaban. Dicen, ¿cómo quiere que comamos su cuerpo y bebamos su sangre? Cristo estaba refiriéndose a qué. Léala. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, Amén. ¿tenían los líderes judíos ese pan también? Lo tenían. Pero, Claro. Ahora, ellos lo tenían en los escritos, pero cuando lo leían ni le daban el sentido, ni lo aplicaban correctamente. Claro. Le añadieron que, porque recordemos que Un montón de... la iglesia judía, el pueblo judío, los líderes judíos que estamos hablando en el tiempo de Cristo, ya para el tiempo de Cristo, habían hecho una cantidad de leyes, reglas y tradiciones que impedían que la gente viera debajo de esas tradiciones el verdadero pan que Dios le había dado al pueblo judío. hermosura de ese La hermosura. O sea, desfiguraban completamente la hermosura del Evangelio. Y Cristo al venir, Cristo dijo, yo les traigo eso, como dice aquí Juan 6:27, dice, trabajen por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Amén. O sea, es lo que le estaba ofreciendo, el cual el Hijo del Hombre os dará, dice la segunda parte. E incluso Jesús sigue relatándole allí algo que era un símbolo también de su palabra y de él mismo. Sigan leyendo, por favor, San Juan 6, 31 al 35. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ok. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La nación judía, igual que Lázaro, anhelaba comer ¿qué cosa? Ese pan, recibir esa provisión para saciar su sed completamente. Okay. Así es. Noten cómo le dice Jesús a los líderes Y en esos días. estamos hablando aquí no de pan físico, No. lo sabemos. Claro que no. Mas hay de vosotros, escribe y fariseo, Mateo 23:13. ¿Por qué? Hipócritas. Hipócritas. Ajá. Porque
cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Le habían quitado el pan del evangelio, ¿a quiénes? A los hombres. El verdadero alimento se lo habían quitado. Ok, eso lo estamos añadiendo ahí, ¿verdad? Ajá. O sea, Pues, lo estamos explicando. Sí, lo estamos explicando. Ok, sí. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ok. ¿Quiénes eran que estaban cerrando la puerta del reino de los cielos Los en los días de escribas Jesús? y Los escribas y fariseos. fariseos. Los líderes religiosos. Ajá. O sea, este es un cuadro perfecto, estamos viendo un cuadro perfecto de la parábola del rico y Lázaro. Y estamos viendo un cuadro perfecto de qué más. De la religión moderna de hoy. Oh, amén, hermano, sí, sí. O sea, ni ellos entraban, ni dejaban entrar. Una de las verdades que se ha tirado por el piso hoy, pastor, es la obra de intercesión de Cristo en el cielo. El sacerdocio. El sacerdocio de Cristo en el cielo. Y poniendo un sacerdocio que justifica a la gente que para lograr la salvación hoy, Hay la que ir gente a través de ellos. a través de un sacerdocio que Satanás se ha inventado a través de iglesias, de esta iglesia popular, ¿para qué? Para desvirtuar la obra que está haciendo Cristo en el cielo a favor de nosotros y trayendo ¿qué cosa? O poniendo a la tierra un sacerdocio de hombres tan muchas veces peores que las personas que están confesándose con ellos. ¿Me entiendes? Claro. Mira todos estos escándalos que ahorita hablábamos aquí. O sea, personas que son más indignas de estar delante de Dios, porque han llevado una vida licenciosa en oculto donde nadie lo ve y no estamos jugando a nadie, pero las noticias están enseñando. Y entonces esa iglesia exige que para tú encontrar el perdón y la paz con Dios, tienes que ir a través de estos hombres, declarar tu pecado a ellos y ellos te absorben o te absuelven, no, te absuelven. Ego te absorbo. O sea, de esos pecados. O sea, es una de estas tradiciones que han puesto, que han quitado el verdadero alimento en estos días. La La verdadera palabra que nos enseña que solamente el único mediador entre Dios y el hombre, ¿quién es? Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y solo Cristo puede perdonar nuestros pecados. Y han puesto a María también, han puesto intercesoras, han puesto... Todos los santos. Todos los santos. O sea, vemos que también hoy se está llenando ¿de qué? De tradiciones. A ese pueblo hambriento que usted está mencionando, Ajá. estamos haciendo el llamado en esta hora. Hijos que Dios tiene ahí. Exactamente. En todas las instituciones. Ese pueblo hambriento tiene que venir a buscar el pan que está aquí en este libro, el verdadero pan. Si usted, amigo o amiga, oyente o televidente, viene al conocimiento de este verdadero pan, encontrará satisfacción a su ansiedad. Amén. Quiero leer unos versículos, pastor. Yo sé que el tiempo ya está corriendo, pero me gustaría ir clausurando este programa con estos textos bíblicos que, aunque no están tal vez en el bosquejo que nosotros tenemos por acá, pero van a caer muy bien en lo que nosotros estamos diciendo. Y es el caso de Jesús y la mujer cananea. Dice el versículo 21 de Mateo capítulo 15, saliendo Jesús de allí, se fue a la región, oigan bien a dónde fue a parar Jesús, a la región de Tiro y de Sidón. Eran dos regiones paganas. Gentiles. Los judíos líderes de la nación judía ni se acercaban a esas regiones, por supuesto. Para Pero no Jesús, ensuciarse. por supuesto, para no contaminarse. No contaminarse. Dice el versículo 22, noten cómo dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, esta mujer que no era judía, que no era del pueblo de Dios, reconocía a Cristo como el Mesías, porque el que llevaba el título de hijo de David era descendiente de David, iba a ser el Mesías. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Versículo 23, noten cómo dice, esto es una enseñanza para nosotros hoy. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciéndole, despídela, pues da voces tras nosotros. Jesús tomó esa posición no porque estaba despreciando el llamado o el clamor de esta mujer, sino para darle una lección a sus discípulos, para sacarle de su mente ese prejuicio que ellos tenían en contra de los gentiles, en contra de los marginados. Noten lo que dice el versículo 24. Entonces respondió Jesús y le dijo a esta mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, tú no tienes derecho ni esperanza de salvación. Wow, eso fue un golpe fuerte para esta mujer. Cualquier otra persona hubiese dado media vuelta y se hubiese ido. Pero noten lo que dice el versículo 25, queridos amigos y hermanos. Entonces ella vino y se postró ante él, se aferró por fe a este Salvador, diciendo, Señor, socórreme.
Versículo 26, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En otras palabras, el pan fue dado solamente a la nación hebrea, al pueblo de Israel. Y ustedes son considerados prácticamente como perros. O sea, Cristo estaba enfrentando este caso de acuerdo a la creencia que prevalecía aún en los discípulos. Obviamente Cristo no creía eso. No, obviamente que no. Esa era la creencia que ellos tenían. Y entonces, pero Cristo estaba probando la fe de sus discípulos. Eso, ese es el punto que yo quiero llegar. Pero noten lo que le responde esta mujer a Jesús en el versículo 27. Ella le dijo, sí, Señor, o sea, sí, yo soy considerado un perro. Así me ven los judíos, así nos ven a nosotros, como perros. Pero Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En otras palabras, esta mujer le dice a Jesús, yo sé que ustedes tienen la verdad, yo sé que ustedes tienen el pan, pero aunque sea unas pocas migajas que caigan de vuestra mesa, una pequeña bendición, yo quiero conformarme con eso. Pero noten cómo dice Jesús. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué hermoso es el evangelio, mis queridos hermanos. Qué hermoso es Jesús. Y sabe una cosa, ese era el plan que Dios tenía para los líderes judíos, que llegasen a ese tipo de personas. Por eso en la parábola del rico y Lázaro, Cristo está ejemplificando que la actitud del rico de la parábola fue la vida o la experiencia de esos líderes religiosos. Contraria a lo que Cristo estaba demostrando en esta historia. Contrario a lo que Cristo también, o era el plan de Dios para levantar la nación judía. Amén. Nosotros podemos mencionar otros casos que en los próximos programas podemos hacerlo, porque quiero dedicar un programa más a esta parábola, para que veamos, mis amados, por una vez y por todas, que en esta parábola Cristo estaba dando una lección, no solamente para los días de Él, sino también para nosotros que nos ha tocado vivir en este tiempo. Yo quiero, mis amados, hacer un llamado en estos segundos que nos quedan. Cristo tiene un propósito para ti y para nosotros. Esto no es casualidad que ustedes están escuchando estos programas. No es casualidad que ustedes han venido siguiendo estas lecciones. Es el plan de Dios que usted llegue a ser una luz para aquellos que perecen. Oh sí, ministro que me escucha, laico que nos escucha, ¿por qué no escuchar la voz de Dios? Y que nosotros seamos esa voz del Evangelio para alcanzar a los pobres y a los afligidos que han sido puestos a un lado por la sociedad. Que Dios nos bendiga y nos guarde del mal. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permiten mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.